saludando a todos los que y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias también a Patti, que está Patti Molina. Muchas gracias. Gracias también a, bueno, a Beatriz, que es nuestra titular de allá del Congreso del área de género de Oaxaca. Gracias, querida Beatriz, y gracias por tu gran convocatoria. Y bueno, pues nos acompaña también María del Rocío, Mónica Cruz, bueno, y vamos a ir agradeciendo a todas las que se encuentran. Tenemos también a varias diputadas de los congresos y bueno, pues está conectado también el equipo. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que creo que a todas y todos nos fortalece como cultura general incluso, porque nadie está exenta de sufrir algún tema de violencia, pero también, bueno, tenemos aquí, a quien no lo sabe, a un ex procurador de justicia de Tlaxcala, el licenciado Medel, fue procurador general de justicia de Estado, y espero no, como abogada penalista, no cometer ningún error, querido Eduardo, y si no me corriges, por favor, porque vamos a hablar de un tema, voy a tratar de desmenuzar un poquito justamente todo lo relacionado con los mecanismos para el acceso a la justicia, qué es, cómo se hace, a dónde acudir, pero sobre todo la sustancia de, o que podamos asimilar justamente cómo acceder a estos mecanismos, si realmente existen y si realmente protegen a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia en nuestro país. Entonces, si les parece, comenzamos. Vamos a ir, yo voy a tratar de hacer pausas por si quieren hacer algún comentario y le voy a pedir a nuestra querida Rosalinda, que está conectada también, que me vaya avisando si hay alguna pregunta en el chat y hagámoslo dinámico. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, con todo gusto, o algún comentario de alguna situación que yo desconozca o que podamos fortalecer, pues en eso estamos. Muchas gracias nuevamente. Pues arrancamos, vamos a compartir esta pantalla que les estamos presentando para acompañar toda la relatoría y que nos quede un poquito más gráfico justamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Y veo que están varios hombres, ya no digo varones, porque la palabra ya se eliminó de nuestra constitución, donde decía que el varón y la mujer eran iguales ante la ley y al varón le daban, al hombre le daban un estatus superior, obviamente, con estas características del todo lo que implica ser varón, pero veo que hay hombres conectados y muchos de ellos, o a muchas de ustedes también seguramente les han de haber dicho, bueno, pero a ver, por qué se protege más a la mujer? A estas alturas todavía seguimos cuestionando por qué hay mecanismos, por qué hay centros de justicia, por qué hay leyes especiales, por qué se habla de una alerta de violencia, qué es la famosa alerta de violencia, porque a final de cuentas la podemos implementar desde hace más de 10 años en nuestro país y estamos viendo cada vez que estamos aumentando los feminicidios. La alerta de violencia solamente se habla de feminicidios o también abarca otro tipo de violencias. Estas dudas las vamos a ir resolviendo de manera muy didáctica a través de una charla y vayamos arrancando con esto si les parece. Por favor, querida Yolanda, gracias por apoyarme. Fíjense que pareciera que ahorita vamos a hablar del tema de del famoso fenómeno de las muertas de Juárez, o de las mujeres de manera adecuada hablándolo, mujeres asesinadas en Juárez, porque creo que pareció un parteaguas en nuestro país y para identificar la violencia contra las mujeres, pero en realidad la violencia contra las mujeres se ha gestado desde lo más íntimo y de manera histórica. Yo quise abonar a esta parte de realizar una mirada antropológica jurídica de lo que ha pasado con las mujeres en nuestro país y en el mundo. Me voy a poner la diadema porque me estoy distrayendo un poquito. Un segundito. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Muchas gracias.
Entonces, pareciera que la violencia contra las mujeres es a partir o se identifica a partir del feminicidio, a partir de que a las mujeres se les empieza a matar, se les empieza a exhibir, se les empieza a arrojar ya asesinadas en la calle, se empieza a abandonar sus cuerpos, como este mensaje de impunidad y un mensaje bastante subliminal que asemeja el cuerpo de la mujer a una basura. Es decir, ya las utilizaron y las pueden arrojar a la calle, ¿no? Como si fuera cualquier cosa. Entonces, vayámonos un poquito a la historia. Como ustedes saben, antes se hablaba de violencia intrafamiliar, incluso hay estados que todavía hablan de violencia intrafamiliar en sus códigos penales. La violencia intrafamiliar está superada hace bastante tiempo. En el 2002, la Organización Mundial de la Salud la declaró como un problema de salud pública y la violencia intrafamiliar comienza a gestarse en nuestro marco normativo, identificándola como un elemento de violencia que se genera solamente al interior de la familia y que está íntimamente relacionado con el abuso de poder del hombre o del patriarca en un momento dado hacia las y los integrantes de la familia. Está justamente íntimamente vinculado con el tema de la responsabilidad que tiene sobre los cuidados. Es decir, aquí vamos viendo cómo la forma de afrontar o resolver los conflictos al interior de la familia, en este caso del patriarca o de la persona que ejerce esta, que es o el responsable de ser el jefe de la familia, utiliza la fuerza, la amenaza, la agresión emocional o el abandono. Es decir, se convierte, como les decía, en un ejercicio de poder que vulnera justamente el derecho a la vida incluso y a la integridad de los demás miembros e integrantes de la familia. Y entonces comenzamos a identificar que la violencia familiar no solamente se da hacia el entorno familiar de quienes viven bajo el mismo techo, sino se va extendiendo. Actualmente, obviamente sabemos que se ejerce principalmente contra mujeres y niñas, pero se extiende a las relaciones de hecho, a las relaciones que incluso cuando ha concluido una relación, un matrimonio, un concubinato, un noviazgo, se extiende esta relación para identificarla como violencia familiar equiparada. Entonces, vamos identificando que quienes sufren mayoritariamente la violencia son las mujeres y bueno, comienza a gestarse estas primeras definiciones de qué es la violencia contra la mujer, cuál es o cómo podemos entender la violencia contra la mujer y entonces comienzan a generarse políticas públicas a nivel internacional para poder avanzar con la prevención de este tipo de violencia. Aquí tendríamos en este entorno un primer abordaje sobre lo que representa la violencia contra la mujer y aquí lo tienen en la definición como todo acto violento basado en la pertenencia a su sexo, es decir, por ser mujer. Ahorita vamos a hablar del género, pero es súper importante que tengan esto identificado, que es dependiendo del sexo con el que se nace, es que tenga o pueda tener un resultado de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Ojo aquí, lo que les decía, ya vamos expandiendo los conceptos y el marco de protección de la mujer, pasamos de lo intrafamiliar, de lo íntimo, de las relaciones que de la cohabitación pues bajo un mismo techo hacia la violencia familiar y posteriormente lo vamos ampliando hacia la vida pública o privada de la mujer. La que sigue, por favor. Y bueno, esto creo que ya se lo deben de saber como un código de almohada, literalmente. Lo hemos trabajado muchísimo a través de las conferencias. ¿Por qué son importantes estas dos convenciones? En primera, porque son un avance a nivel internacional sobre la declaratoria de qué es la discriminación, en qué consiste, por qué es la base fundamental o es lo que genera la violencia contra las mujeres y también nos dicen los tipos y las modalidades, pero quiero hacer un poquito de recuento. Recordarán que en 1975, año en el que nací, y no hagan cuentas por favor de la edad, en 1975 se realizó la primera conferencia mundial de la mujer.
Acuérdense que se reunieron las mujeres de todo el mundo, lideresas, para abordar los temas relacionados con la violencia, la incursión y la inclusión de la mujer en la vida pública, en las políticas públicas, la necesidad de representación de las mujeres en diversas esferas y así como el empoderamiento económico. En 1975 se da esta primera conferencia y las consecuencias necesarias de estas voces de las mujeres de África, Asia, América, Europa, en donde se identifica que padecen los mismos actos de violencia las mujeres, independientemente de su raza, de su creencia, de su condición regional, son los mismos contextos de violencia que se generan y son en base o con base a que nacen siendo mujeres. Son inherentes a su género, al género femenino, que nos van marcando los estereotipos de conducta exigidos para las mujeres en la sociedad. Y entonces, después de esa conferencia de 1975, viene la maravillosa Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, que viene a establecer y a decir, a ver, aquí es importante que las mujeres no sufran de discriminación, porque el acto fundamental para que se genere violencia o una mujer sea violentada es porque es discriminada. Es discriminada por ser mujer, es discriminada porque no tiene un comportamiento esperado o no cumple con un rol social esperado. Y ahorita quiero que tengan bien clarita esta parte que acabo de decir, porque cuando hablemos de los mecanismos, vamos a regresar a este comportamiento social esperado de las mujeres que impide el real y verdadero acceso a la justicia, ¿no? Entonces, la Convención de la CEDAW establece que la mujer tiene derecho a gozar de igualdad frente a un hombre, se prohíbe la discriminación contra las mujeres, se habla ya de una protección jurídica de la mujer y también nos obliga a derogar toda la legislación que constituyan discriminación contra las mujeres. Es decir, todas aquellas leyes, normas que establezcan una interpretación disminuida o que afecte el acceso de las mujeres a sus derechos, estamos obligadas y obligados a derogarlas. Este es un mandato que tenemos y este es un gran pendiente que tenemos y tenemos todavía recomendaciones emitidas recientemente por el Comité de la CEDAW donde nos siguen diciendo el Estado mexicano tiene la obligación de derogar todas aquellas disposiciones que generan discriminación y desigualdad entre los hombres y las mujeres, porque desafortunadamente todavía hay estados en los cuales se sanciona más gravemente el abigeato que las lesiones a una mujer. Entonces, vayamos viendo este tema. Y por otro lado, 5 años, no, perdón, son 79, 80, 14 años, 15 años después, se suscribe la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia. Si se fijan, 14, 15 años después de que se identifica que la discriminación contra las mujeres es el origen de la violencia, viene a ser un parteaguas la Convención Belém do Pará, se le llama así porque fue suscrita en Brasil en 1994, y la convención dice, a ver, ya tuvimos varias conferencias mundiales, ya sabemos que la discriminación es el origen de la violencia contra las mujeres y las niñas, qué es la violencia y vayamos viendo en qué esferas la afecta y vayamos viendo cuáles y en dónde justamente se da este tipo de violencia. Y entonces, justamente la Belém do Pará habla de la violencia contra la mujer, describe los tipos en que ocurre esta violencia y como ustedes ya saben que es la violencia física, psicológica, patrimonial, sexual, ¿no? De estos tipos y las modalidades. Las modalidades en el entorno familiar, en el entorno comunitario, en el entorno institucional, en el entorno docente y actualmente en México incluimos las modalidades de violencia mediática, y de violencia política. Es decir, vamos ampliando este marco de protección de lo que nos establece la Convención Belém do Pará, adecuando la norma a las necesidades, pero sobre todo, si se fijan, al ámbito público. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos participando cada vez más activamente en el ámbito público. Y también establece
los derechos de las mujeres. Y este es bien interesante porque es una pregunta que me han hecho mucho. Zulma, ¿en dónde se establece el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencia? Es aquí, en la Belém do Pará. La Convención Belém do Pará, la que sigue, por favor, Yolanda, lo vamos a ver aquí adelantito. Creo que es, a ver, regrésame, por favor. Listo, gracias. Quiero mencionar rapidísimo, que aquí lo tengo a la mano, los derechos que establece esta convención. Y dice, toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos. Aquí eleva la calidad de los derechos de las mujeres a derechos humanos. Consagra las libertades en los instrumentos regionales e internacionales. Y estos derechos son el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal. Ojo aquí, vamos a hablar de mecanismos de acceso a la justicia y vamos a hablar de órdenes de protección. Y aquí la Belém do Pará nos establece el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona. Aquí por primera vez se habla de la dignidad de las personas, la dignidad de las mujeres, que es tan importante. Que se proteja a su familia, órdenes de protección, el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes. Volvemos a hablar de mecanismos de acceso a la justicia, que la ampare contra actos que violen sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias de la ley y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas, estamos hablando de paridad, y a participar en actos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Esta convención es nuestra guía fundamental para lo que vamos a hablar el día de hoy, justamente. Es el marco de protección y es la que eleva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Establece, fíjense bien, y es muy interesante esta parte, dice, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación, retoma lo que establece la CEDAW en 1979, y el derecho de la mujer a ser valorada. Acuérdense que ya hablamos de integridad. A ser valorada y educada libre de patrones estereotipados, de comportamientos. Estamos hablando de géneros, de género y de prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Y entonces, Belém do Pará dice, a ver, tenemos que hablar de género, de estos roles sociales y estereotipos esperados que tiene que cumplir la mujer por el hecho de haber nacido mujer. Y entonces, esta convención viene a ser el parteaguas de todo lo que seguimos creando y seguimos luchando porque quede no solamente en derecho, sino en el hecho, en la realidad. La que sigue, por favor. ¿Voy bien? Perfecto. Y entonces vamos a hablar de, ahora sí, la violencia contra las mujeres. Acuérdense que ha habido conferencias mundiales y una que viene también a ser parteaguas en el trabajo y es la razón por la que estamos quienes dirigimos mecanismos para la igualdad o mecanismos para generar acciones o prácticas en la política pública a favor de las mujeres. Es la plataforma o la convención mundial, la conferencia mundial de Beijing, China, en 1995, que cumplimos hace 2 años, 25 años realmente de esta plataforma. Y entonces esta plataforma viene a generar mecanismos que dice, bueno, a ver, ya hablamos entonces, ya, gracias Yolanda, ya hablamos entonces de que la mujer tiene que ser protegida, que tiene el derecho humano a vivir una vida libre de violencia,
que tiene el derecho humano a ser protegida, que tiene el derecho humano a ser valorada, que tiene el derecho humano a ser educada, libre de estereotipos, libertades. Y entonces dice la Plataforma de Acción de Beijing, todos estos, todo esto que está alrededor entonces de la violencia se genera por algo, el género. El género que es el rol justamente de estereotipos y de conductas sociales asignadas a la mujer por el hecho de ser mujer. Y esto es ya una plataforma básica que ustedes saben cuando hablamos de género. Y, y si se fijan entonces, las niñas de ahora, si aludieran a esa plataforma o a esa convención Belén do Pará, podrían exigir que en las escuelas se les eduque libres de estereotipos. Y ahí está. Y no lo alcanzamos a ver. Y entonces, si se fijan, justamente tenemos la protección a los derechos y a las libertades de ser valoradas. Se comienza a hablar de dignidad, se comienza a hablar de que la niña tiene derecho a acceder a los mismos espacios, a jugar lo mismo que los niños, a ser educada libre de estereotipos. Y entonces es cuando nos encontramos con la exigencia, por ejemplo, de los uniformes o de las vestimentas, ¿no? Entonces, si se fijan, hay una revolución de conciencia que todavía nos falta mucho por avanzar, pero que justamente viene a ser un parteaguas de lo que estamos viviendo actualmente. Y las generaciones, quien tengan, yo no tengo hijos o hijas, pero quien tiene hijos seguramente se ha dado cuenta de esta forma de pensar ya libre de, sin tanto arraigo a creencias, sin tanto arraigo a limitaciones que nos van identificando. Y poco a poco vamos ganando espacios. Yo me acuerdo que cuando salía del recreo en la primaria, pues jugabas con las muñecas o te hacías a un rinconcito a platicar, a desayunar o a tomar el tecito y demás, porque las canchas de fútbol, de básquetbol, de voleibol eran de los hombres. Entonces, poco a poco vamos revolucionando, pero si se fijan, la propia Convención Belém do Pará nos dice, a ver, las niñas tienen derecho a ser educadas de manera libre de estereotipos o de prácticas que les representen inferioridad frente a los hombres. Y entonces, me refiero un poquito a esto y ya no quiero entrar ya en el tema, pero es necesario que contextualicemos todo esto porque las instituciones las hacemos las personas. Las instituciones no las forman ni los escritorios, ni las computadoras, ni las paredes. Las hacemos funcionar nosotras y nosotros como servidores públicos. Y entonces, justamente en esta plataforma dice, a ver, tienen que hacer o implementar políticas públicas que reflejen perspectiva de género. Es decir, este enfoque de género, esta diferenciación de género que viene a determinar una discriminación positiva que favorece a las mujeres. Y aquí está la respuesta al por qué se han creado centros de justicia, se han creado leyes especiales de protección o de acceso o de libertades para las mujeres. Es una discriminación positiva, es decir, creo mecanismos que disminuyan la brecha de desigualdad y discriminación entre las mujeres y los hombres. Y entonces, siempre lo he dicho, repetimos, es que hay que hacerlo con perspectiva de género, el protocolo con perspectiva de género, la política pública con perspectiva de género, el discurso con perspectiva de género, pero no entendemos qué es en sí la perspectiva de género y lo repetimos y no lo asimilamos. Y no es otra cosa, y lo hemos platicado y muchas de ustedes ya lo saben, es solamente mirar la diferencia entre las mujeres y los hombres partiendo de las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas y jurídicas que históricamente han sido impuestas para determinar la vida de las mujeres y de los hombres. Es decir, ¿qué se espera a partir de una persona que nace mujer o que nace hombre? ¿No? Empezando por ahí, ¿qué se espera? ¿Qué comportamiento? Y por eso cuando las mujeres van a la agencia del Ministerio Público y les dice, oye, es que sabes que me fui a una fiesta, tomé unas copas, pero me violaron. Y entonces el Ministerio Público le dice, pero ¿para qué sales en la noche? ¿Para qué tomas? ¿Para qué te vistes así? ¿Para qué te expones? ¿No? Entonces, son estos lentes que nos tienen que desarraigar de los estereotipos esperados de comportamiento de la mujer. O sea, a la mujer se le sanciona al interior de la familia, ¿por qué? Porque no tiene la comida hecha,
la golpean porque no tiene la comida hecha, porque no le quedó bien, porque no tiene a los niños o a los hijos o a las hijas limpios, alineados, vestidos, porque no hay, es decir, este rol incluso históricamente de cuidado asignado a las mujeres les genera también a ellas esta carga social por el hecho de ser mujer. Entonces, ya que tenemos que en la plataforma Acción de Beijing es en las primeras conferencias, las primeras pláticas, los primeros abordajes donde se empieza a hablar de género en sí, ¿no? Ya tenemos las dos convenciones internacionales anteriores, después viene esta reunión mundial, la que sigue, por favor. Y entonces comenzamos a identificar que hay que analizar a través de un sistema sexo-género que permite comprender y profundizar entonces en el comportamiento humano, ¿no? ¿Por qué aprendemos diferente los hombres y las mujeres? Porque a los hombres se les educa para decidir, para impulsar, para crear, y porque a las mujeres se les educa para obedecer, para ser subordinadas. ¿Por qué? ¿No? Y entonces, justamente, es aquí cuando vamos identificando qué son los comportamientos permitidos, esperados, negados o condenados, dependiendo del ambiente social. Incluso, no es la misma exigencia para una mujer en una ciudad que para en una comunidad, por ejemplo, ¿no? Una mujer indígena no tiene la misma exigencia de comportamiento que a lo mejor en una mujer en una ciudad de primer mundo o de tercer mundo. Es decir, se tiene que analizar todo el contexto. Y entonces, esta categoría permite analizar más allá de las diferencias biológicas de un sexo u otro, la forma en que se relacionan los hombres y las mujeres. Y entonces, ya que vamos identificando y hablábamos de estos mecanismos y de esta disminución de brechas para garantizar a las mujeres este derecho humano que tienen a la protección, a la integridad, a la vida, a vivir una vida libre de violencia, entonces ahora sí podemos arrancar para hablar justamente de qué hemos hecho en México. O sea, a ver, ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos que hay violencia de género, hay violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa en México? Tenemos una ley maravillosa y la hemos presumido a nivel internacional, déjenme decirles, porque, por ejemplo, en Latinoamérica les llama mucho la atención, en Argentina, en Chile y en Colombia. Esta ley general fue creada a través de la exigencia de las organizaciones literalmente social, que dijeron, a ver, Estado mexicano, tú tienes que retomar lo que dice la Convención Belém do Pará, tienes que retomar lo que dice la Convención de CEDAW de discriminación de las mujeres, tienes que retomar las plataformas de acción y crear un marco que arrope, que cubra y que establezca un mecanismo general que obligue a las entidades federativas a proteger a las mujeres, pero no solo a proteger a las mujeres. Articúlate, por favor, Estado mexicano, en tus 3 órdenes de gobierno y en tus 3 poderes para que todo mundo se involucre con el tema, ¿no? Y hago un recuento aquí porque a principios de 1900, perdón, de 1990, por ahí, y seguramente el licenciado Medea a lo mejor lo recuerda, que somos de la edad casi, en los 90. Y les voy a compartir un poquito de experiencia porque es la diapositiva que viene a continuación. Se hablaba de que había muertas, las mujeres aparecían muertas en Juárez. Así, muertas, muertas, o sea, como si se cayeran de los árboles, ¿no? Y entonces, primero se manejó una teoría de una secta, ¿no? Porque había un modus operandi recurrente. Se hablaba de que los soldados estadounidenses que tienen frontera con México en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, pues se pasaban, se alcoholizaban, abusaban, violaban y mataban a las mujeres, las asesinaban. Se hablaba también de que había un grupo de hombres que asesinaban a las mujeres pues porque las veían solas, ¿no?
porque eran mujeres que salían de las maquiladoras, que trabajaban y que pues las veían solas en la calle. Y jamás vimos que era un contexto de violencia generalizado contra las mujeres, ¿no? Entonces, eh, adelantándome, gracias Yolanda, un poquito a esto, esta sentencia de genocida como campo algodonero, que ustedes ya la conocen, viene a transformar y a dejar claro las omisiones del Estado mexicano en torno a la protección, la seguridad de las mujeres. Y esta sentencia, justamente que se emitió en el 2009, se emite 2 años después de que se expide la ley general, y ahorita nos regresamos a la otra diapositiva, viene a decir, a ver, México, no, cuidado, no tienes protocolos para buscar a las mujeres desaparecidas, no tienes un mecanismo ni instancias competentes, capacitadas y sensibles para ver lo que está pasando con las mujeres, no tienen perspectiva de género, no hay enfoque de género, no estás identificando la vulnerabilidad de las mujeres en la zona, pero además no tienes tipificado una conducta que sancione severamente el asesinato de una mujer. Y entonces esta sentencia justamente viene a establecer un marco de operación institucional y gubernamental articulado para decir, a ver, entonces va a ser necesario crear un tipo penal en donde se establezcan las razones de género, es decir, por qué asesinan a una mujer y cuál es el grado de afectación que se tiene tanto para ella como para las víctimas indirectas, establecer protocolos de búsqueda y sobre todo protocolo para juzgar con perspectiva de género. Esta sentencia es del 2009 y viene a ser un parteaguas porque aunque nuestros ministerios públicos se quejen muchísimo de que no pueden o les es complicado acreditar el delito de feminicidio, siempre lo he dicho, es un tema de competencia y capacidad y capacitación, ¿no? Pero bueno, regresándonos un poquito a esta maravillosa ley que les comentaba del 2007. Esta ley tiene en su nombre la acción positiva, ¿no? No es una ley para prevenir y erradicar la violencia, no es una ley para sancionar la violencia contra las mujeres, es una ley para el acceso a la justicia. Y justamente esta ley que lleva la acción positiva en su nombre es la que establece los mecanismos para el acceso a la justicia. Cuando hablemos de mecanismos, sabemos que la ley general es la que establece la articulación del Estado mexicano en los 3 órdenes de gobierno, en los 3 poderes, que los obliga a, de acuerdo a la competencia de cada institución, hacer algo por las mujeres de México. Y entonces viene a sentar las bases de la política nacional para combatir la violencia, establece y retoma los tipos y modalidades de la Belém do Pará, pero sigue modificándose, sigue adicionándose esta ley, les comentaba, ampliando modalidades como la violencia digital y mediática, la violencia política, es decir, se va robusteciendo esta ley a lo largo de los avances legislativos que tenemos. Incorpora la violencia feminicida. Si bien es cierto, es una ley general que no establece sanciones, pero sí establece y define qué es la violencia feminicida. La creación de un sistema nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres, y también establece un mecanismo llamado alerta de violencia de género, que justamente viene a articular los trabajos no solo a nivel gubernamental, sino de sociedad civil, y también establece las órdenes de protección. Entonces, nuestros mecanismos de protección, de acceso, de garantía a este derecho humano que nos establece la Belém do Pará para que las mujeres vivan libres de violencia, están en esta ley, en nuestra Ley General de Acceso. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. La que sigue, por favor. Nos brincamos campo algodonero. La que sigue, por favor. Listo. Y bueno, aquí tenemos un esquema que espero haberlo hecho yo bastante entendible o didáctico. Y hablamos de quiénes son competentes, ¿no? A dónde acudir, cómo estamos organizadas y organizados para el acceso a la justicia. Ustedes saben
que hay conductas que se tipifican como delitos. Hay otras conductas que son de competencia privada y que son reguladas por juzgados en materia civil y familiar. Y hay otra competencia en materia administrativa, ¿no? Y entonces, derivado de eso, hablamos de las órdenes de protección. Estas órdenes de protección, si quieres, nos brincamos a la que sigue, pasamos a la que sigue y ahorita nos regresamos a esta. Gracias. La Ley General de Acceso que les comentaba, nuestra Ley General de Acceso establece que las órdenes de protección es un mecanismo para proteger de manera efectiva, eficiente, eficaz y oportuna a las mujeres y a las niñas en México, ¿no? Y estas órdenes de protección pueden ser emitidas por las autoridades administrativas, las autoridades jurisdiccionales y que se basarán en estos principios: el de protección, el de necesidad y proporcionalidad, el de confidencialidad, el principio de oportunidad y eficacia, el de accesibilidad, integralidad y el principio pro persona. Estas leyes retoman los derechos humanos de las mujeres para establecer qué principios necesitan ser consagrados a través de este mecanismo. Anteriormente las órdenes de protección duraban 72 horas. Imagínense qué se puede hacer en 72 horas, ¿no? A lo mejor se puede proteger a la mujer y sacarla del lugar donde está sufriendo la violencia, pero hasta ahí. La ley se reformó recientemente, el año pasado, a inicio de la legislatura 65, si no mal recuerdo, y se amplía justamente el periodo de vigencia a 60 días. Y estos 60 días, que es el equivalente a 2 meses, se puede prorrogar hasta por 30 más, es decir, un mes más, en el que la mujer puede estar protegida. Y ahorita vamos a ver qué tipo de órdenes de protección se pueden dictar para que ella y sus hijos, hijas o cualquier otra persona que esté íntimamente vinculada con este contexto de violencia puedan ser protegidas. Y ahora sí, entonces, nos regresamos a la anterior, querida Yolanda. Maestra Suma, Sí, nada más para solicitar su autorización, la licenciada Berta Orozco es mira, en un momento, sí, la que tiene y en su caso permanezco yo. muchas gracias, querido Martín. Gracias. Claro que sí, gracias. Y bueno, aquí tenemos, la ley general establece que hay tres autoridades reconocidas o en posibilidad de emitir estas órdenes de protección. Estamos hablando en materia penal, el Tribunal Superior de Justicia, las Fiscalías Generales de Justicia de los estados, que es el equivalente a las agencias del Ministerio Público, y los centros de justicia. Ahorita vamos a hablar de los centros de justicia. Y entonces, el mecanismo que tienen es justamente esta posibilidad de emitir las órdenes de protección. En materia civil y familiar, el Tribunal Superior de Justicia, obviamente a través de los jueces y juezas en la materia, los centros de justicia, los institutos de las mujeres, las unidades de atención especializada y pues todas aquellas medidas administrativas que sean útiles para proteger a la mujer, como son los traslados de un domicilio, de un lugar a otro. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas órdenes. Y por el otro lado, perdón, en materia civil y familiar, les hablaba de materia administrativa, que son justamente las que vinculan a otro tipo de autoridades y que no tienen un impacto judicial, pero que sí tienen un impacto de procedimiento y que favorecen a la víctima, las puede decretar el Ministerio Público, las Contralorías Internas en este caso, cuando estamos hablando de violencia laboral, acoso sexual, por ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, hablando de violencia política incluso, los partidos políticos también pueden emitir medidas u órdenes de protección y cualquier otra autoridad administrativa. Pero también hay organismos como lo son los de derechos humanos que también pueden involucrarse ya sea con la tramitación o el requerimiento a las autoridades de estas órdenes de protección. Todas estas órdenes en las tres materias, por decirlo así, en materia penal, civil y familiar y en materia administrativa, tienen impacto en los diferentes tipos y modalidades de violencia que ya sabemos.
En violencia familiar podemos tramitar una orden de protección ante el Tribunal de Justicia, pero también ante un centro de justicia. Y también en materia administrativa también podemos hacerlo ante un juez cívico, por ejemplo, ¿no? En materia laboral y docente, pues no se diga la participación de la Contraloría. En materia de violencia en la comunidad igual, violencia institucional, violencia política, no se diga más con el tema de la competencia de los partidos políticos y los órganos político-electorales, la violencia digital y mediática y la violencia feminicida, que es la más grave. Ahora sí la que sigo, por favor. La que sigue. Gracias. Y aquí hago una lista muy sencilla de en qué consiste cada una de estas órdenes de protección y que así está establecido en nuestra ley general. Aquí es algo, es un tema que quiero dejar muy, muy claro, cómo podemos diferenciar de una orden de protección administrativa y una orden de protección vinculada con el Poder Judicial. Cuando son órdenes en materia administrativa, normalmente se afecta o tiene efectos sobre la víctima y sobre las víctimas indirectas, pero no afecta derechos de terceros. La afectación de un derecho de un tercero, en este caso el imputado, la persona agresora, ya tiene que estar vinculada necesariamente a una autoridad judicial por competencia. Es decir, hay una restricción de derechos, hay un pronunciamiento de la autoridad sobre los derechos de esa persona agresora, de esa persona a la que se le está imputando, y entonces esta es la gran diferencia. Cuando se dicta una medida de protección de orden administrativo, solamente tiene ejecución y efecto en la víctima para favorecerla, para protegerla o para allegarle de recursos para trasladarla de tal manera que la saquemos de la situación de emergencia o de riesgo que tiene. Cuando estamos ya dictando o determinando una medida que afecta los derechos jurídicos, humanos, de procedimiento, de presunción de inocencia de la persona agresora, tiene que necesariamente ser dictada por un juez o una jueza en competencia penal o en competencia civil o familiar. El Poder Judicial, los órganos jurisdiccionales son los únicos que pueden restringir derechos, son los únicos que pueden sancionar y pueden determinar o afectar estos derechos de seguridad jurídica. Entonces, cuando hablamos de órdenes de protección administrativa, por ejemplo, ¿cuáles son? El traslado de la víctima del lugar donde se requiera para garantizar su seguridad y protección. La custodia personal o domiciliaria de las víctimas, por ejemplo, policía municipal, ¿no? Proporcionar alojamiento temporal en espacios seguros. Proporcionar recursos económicos para garantizar su seguridad personal, el transporte, los gastos, los alimentos. Es decir, todas acciones administrativas desde las instancias que se pueden generar para proteger y para darle y cubrir las necesidades inmediatas que tiene la víctima, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya se habla de reservar los datos del domicilio, el lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que permita que la persona agresora ubique a la víctima, es decir, hay una restricción. Por eso lo está ordenando un juez o una jueza. El uso de medios electrónicos para evitar el contacto directo de la persona agresora de la víctima. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima. Medidas para evitar que se transmitan imágenes que revelen la identificación de la víctima. Prohibir el acceso a la persona agresora al domicilio. Por eso les hablaba de derechos, porque aquí se está restringiendo ya un derecho. El juez está ordenando a la persona agresora restringirle el derecho de acceso a ese domicilio donde está la víctima. Hay una restricción de derechos, hay una limitación que afecta el derecho de la persona agresora o los derechos del imputado. El embargo preventivo, por ejemplo, de bienes para garantizar las obligaciones alimentarias, hablando nuevamente de derechos. La desocupación de la persona agresora del domicilio, es decir, sacar a la persona agresora del domicilio de la víctima. La desocupación de la persona, la obligación alimentaria provisional inmediata, es decir, viene una afectación de derechos también. La colocación de localizadores electrónicos, obviamente previo consentimiento de la persona agresora, y todas aquellas de orden judicial que restrinjan
o que limiten derechos de la persona agresora. Esta es la gran diferencia entre las órdenes de protección administrativas y las órdenes de protección judicial. ¿Se pueden articular y se deben articular ambas? Sí. ¿Se deben dictar ambas? Sí, porque unas se complementan con otras. La idea es que la víctima tenga el más amplio sentido de protección a través de este mecanismo. La que sigue, por favor. Sí. María Guadalupe, ¿nos apoyas con tu comentario? Por favor, me dicen que quieres participar. Gracias. Creo que vieron tu manita levantada, pero Perdón, ¿no? aquí estoy. Adelante. Gracias. Hablabas de las órdenes de protección que pueden llevar a cabo los partidos políticos. Eso me lleva a entender que cualquier otra organización civil, inclusive, puede llevar a cabo esta orden de protección a nivel administrativa. La pregunta es si tenemos lineamientos, protocolos o normas que puedan indicar cómo llevarlas a cabo. Por ejemplo, de los partidos políticos, ¿cómo lo hacen ellos? ¿Cómo lo haría una organización civil? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, querida Guadalupe. Sí, es súper interesante esto que me dices, porque incluso durante el pasado proceso electoral tuvimos varias denuncias, bueno, no tuvimos en el Senado, me refiero a nivel nacional, varias denuncias justamente sobre violencia política contra las mujeres. El INE sacó un protocolo y tiene publicados unos lineamientos justamente que hablan de cuál es el proceso a seguir en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Partiendo de ahí, el mismo INE ya estableció lineamientos, ¿no? Que son de observancia para los partidos políticos y establecen ahí las bases y los insumos para que las mujeres puedan denunciar. Por el otro lado, hay un mecanismo especial sancionador que se menciona justamente con esta reforma que sufren los 8 ordenamientos, si no mal recuerdo, 2 generales, 6 federales y 2 orgánicos de organización o orgánicos de la federación, en donde se establece el proceso para que una mujer pueda denunciar violencia política. Los partidos políticos, me estoy desviando un poquito del tema, pero no me quiero quedar con los comentarios. Los partidos políticos tienen la obligación de establecer un protocolo interno en donde establezcan la forma en cómo van a tomar conocimiento de estas denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género. Son los primeros en tomar conocimiento y de ahí va escalando. Una vez que el partido político toma conocimiento, lleva a cabo su proceso interno, pero también la mujer, la mujer que está participando en un proceso en el ejercicio de sus derechos político-electorales, puede recurrir, por ejemplo, a los tribunales electorales o al propio INE, dependiendo de la competencia. Si es competencia local, está el organismo, el partido y el organismo electoral, político electoral del Estado, pero si ya estamos hablando de competencia federal, por ejemplo, gobernaturas, senadurías, diputaciones federales, es el INE quien entra directamente a través del Tribunal Federal Electoral, pero ahí viene, en los lineamientos que publicó el INE, en el protocolo que el propio INE establece y en estas reformas que sufre la ley de órganos electorales y también la del Tribunal Federal Electoral. Entonces ahí viene justamente esta articulación y sí se pueden decretar medidas de protección, medidas precautorias, le llaman ellos, y hemos tenido el año pasado, si no mal recuerdo, en Veracruz, tuvimos un pronunciamiento porque un hombre que es conductor de una radiodifusora local y dueño de esa radiodifusora comenzó a generar mensajes de odio y de discriminación en contra de una candidata a presidenta municipal, si no mal recuerdo, por su complexión, por su aspecto físico. La estaba discriminando. Lo que hizo la candidata fue interpuso ante el órgano electoral, político electoral, justamente esta medida en donde le dice, oye, por favor, además de que sanciones,
establece medidas de protección para que él deje de lanzar estos mensajes de odio. Entonces, lo que hace el órgano político electoral es entra en estudio a través de su comité y dice, sí es cierto, como medida precautoria o medida de protección es determino y apercibo a que esta persona se limite y evite estos mensajes de odio en contra de la mujer, pero además le pido al Instituto de las Mujeres Estatal que le dé capacitación, sensibilización y que haya un seguimiento y un acompañamiento psicoemocional a la víctima. Es decir, se puede hacer uso de todas estas medidas siempre y cuando, pues, la idea es la obligatoriedad, ¿no? Que no quede en la voluntad de la autoridad, sino que sí haya una obligatoriedad y que no haya omisión. Pero ahí viene establecido, querida Guadalupe. No sé si contesté tu respuesta. Sí, perfectamente claro, gracias. Gracias. Y bueno, aquí viene, hablando justamente de las medidas de protección, necesariamente nos vamos a la competencia penal, que yo creo que es muy interesante que la conozcamos porque son las que mayor tienen repercusión y que mayor tienen en un momento dado un ámbito de protección un poquito más jurídica, por decirlo así, o incluso de acceso a la justicia. El Código Nacional de Procedimientos Penales, ustedes saben que tenemos solamente un código de procedimientos penales, es decir, hay un solo código a nivel nacional que consagra y que establece el proceso penal en México. No hay código estatal, todo el mundo se rige a través de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Y entonces, en su artículo 137 establece las medidas de protección. ¿Cuáles son las que el Ministerio Público o la Ministerio Público tiene la obligación de dictar a favor de la víctima? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público cuando tiene enfrente a una mujer y le dice a la mujer, temo por mi vida, por mi integridad física, por mi integridad emocional, por la vida y la integridad de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, de mi familia, de mi pareja actual? ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Y aquí vienen en el artículo 137. La prohibición. El Ministerio Público puede prohibirle acercarse o comunicarse al imputado con la víctima, puede limitarlo y puede exhortarlo a que no asista al domicilio de la víctima o de la persona ofendida o del lugar en que se encuentra, hablándose del ámbito laboral o educativo, por ejemplo. Puede ordenar la separación inmediata del domicilio. Puede ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal. Las mujeres normalmente cuando salen huyendo de un contexto de violencia, principalmente en la casa, salen con lo que traen puesto. Lo que ellas requieren es salir para resguardar su vida y ellas salen con lo poco que traen puesto. Entonces, el Ministerio Público puede ordenar la entrega inmediata de los objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima, puede prohibir que realice alguna conducta de intimidación o molestia, puede determinar la vigilancia en el domicilio de la víctima, puede solicitar el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas al domicilio donde se localice o se encuentra la víctima, puede ordenar el traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales y también puede ordenar que la víctima reingrese a su domicilio. Las medidas de protección, esto es bien interesante que lo sepan y así lo consagra la ley general, se pueden solicitar en cualquier entidad federativa. Si la víctima sufrió violencia o tiene su domicilio conyugal en la Ciudad de México, pero ella sale huyendo al Estado de México, a Tlaxcala o a Puebla, ella puede solicitar las medidas de protección en ese estado, en la entidad donde se encuentre. No necesariamente tiene que recurrir a donde radica o a donde ocurrió el hecho delictivo, y esto lo consagra la ley general. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque hay muchas que salen de la Ciudad de México a otros refugios, salen o son trasladadas al interior de la República a la Ciudad de México. Entonces, esto es bien importante que lo sepan. Y por el otro lado, nuestro Código Nacional establece que hay providencias precautorias y van encaminados también a la restitución de los derechos de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que puede solicitar el Ministerio Público ante el juez el embargo de bienes,
de la persona agresora y la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero. Es decir, hay toda una articulación a favor de la víctima, no solamente para proteger su integridad, sino también para garantizarle que pueda satisfacer sus necesidades económicas, alimentarias y de subsistencia en general. ¿Sale? Adelante, Beatriz. ¿Rosy, me ayudas? Sí. Sí, nos comenta Beatriz Adriana que constantemente lanzan este tipo de mensajes contra candidatas por sus relaciones familiares. En Oaxaca, una candidata a diputada la violentaron por ser esposa de un diputado. También denunció y el tribunal resolvió que sí había violencia política contra las mujeres en razón de género, aun y cuando el INE había determinado que no y había negado medidas de protección. Gracias. Sí, recurrentemente, bueno, lo seguimos viendo, ¿no? Ahora lo que ocurre es que se escudan muchas veces en el uso de Internet o de plataformas de Internet que no están reguladas para lanzar estos mensajes de odio, como bien dice Beatriz, y a final de cuentas, pues son prácticas que no vamos a erradicar de la noche a la mañana, porque estamos todavía, de cierta manera, comenzando y acostumbrándonos a este sistema de protección de los derechos político-electorales de las mujeres, pero bueno, pues que nos hace falta por ahí avanzar. Muchas gracias, Beatriz, por tu comentario. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ya que hablamos de de las órdenes de protección, quiero entrar en un tema bastante importante que tiene que ver justamente con otro mecanismo que consagra la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que son la famosa alerta de violencia de género. Este mecanismo lo que establece es la articulación de las instituciones y de los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno para generar no solamente la protección y el acceso a la justicia, sino también prevenir la violencia que se está dando en un determinado territorio. Esta alerta de género, de cierta manera, viene a cubrir los requerimientos de la sentencia de campo algodonero que les hablaba que se dictó en 2009, pero que ha ido progresando. Cuando se implementó este mecanismo de la alerta de violencia de género, el objetivo principal fue establecer un estado de emergencia en un territorio determinado, ¿no? Temporal, es decir, emergencia temporal en un territorio determinado. Sin embargo, parece que se ha estacionado la alerta de violencia en los estados. O sea, se ha ampliado, es decir, no es un mecanismo de emergencia, es un mecanismo que se instala y se deja ahí por la posteridad de los años, ¿no? Y entonces pareciera que se convierte en una política pública del gobierno, cuando en realidad no debe de ser una política pública, debe de establecer un estado de emergencia para que las autoridades reaccionen de manera inmediata y puedan resolver el conflicto y la violencia feminicida que se está dando en ese municipio, en esa comunidad o en todo el estado. Pero bueno, como ustedes saben, esta alerta de violencia de género va íntimamente ligada a la violencia feminicida, que es la expresión más grave de la violencia contra las mujeres y que, bueno, pues va cargado justamente de conductas misóginas que generan muchas veces impunidad, ¿no? Lo que les hablaba de Ciudad Juárez, por ejemplo, cuando se identificó que, las autoridades salieron a decir que a lo mejor era una secta, pero que no, entonces no era una secta, pero entonces que eran varios hombres, pero no, entonces que era un homicida serial. Entonces, las autoridades salían con estas versiones porque en aquel entonces todavía no teníamos fiscalías especializadas para atender la violencia contra las mujeres, no había fiscalías especializadas, a veces en ocasiones no había ni unidades especiales de atención a las mujeres. Y entonces comenzaron a identificar estos modus operandi que eran muy similares, que era torturar a la mujer, agredirla sexualmente, mutilarla, denigrarla y tirarla
en la vía pública. Y entonces no entendían, en aquel entonces, estoy hablando de hace 3 décadas, que no era un modus operandi, era un contexto de violencia generalizada contra las mujeres por la impunidad. Es decir, si tú ves, y el mensaje que ahora yo veo muy grave también en los medios de comunicación es, nos acostumbramos a que todos los días hay una noticia en donde encuentran a una mujer asesinada, el cuerpo de una mujer, asesinada en un hotel, en la orilla de una carretera, en una calle desierta. Nos estamos acostumbrando y esa costumbre de naturalizar la violencia la hace permisiva. Lanza un mensaje negativo de decir, yo puedo privar de la vida a mi esposa, a mi amiga, a mi amante, a lo que sea, y no pasa nada. Hay un mensaje de impunidad, hay un mensaje de tolerancia. Y entonces, en aquel entonces, cuando se crea en Ciudad Juárez la primera fiscalía especializada, que fue rebasada en el primer mes por los casos y por las osamentas que comenzaron a identificar las madres y las mujeres que eran familiares de las mujeres desaparecidas, pues entonces vieron que no era solamente de Juárez, sino era de todo el estado de Chihuahua. Ah, no, pero ya no era Chihuahua, ya era Tamaulipas, ya era Coahuila. Ah, no, pero ya no era nada más el norte, ahora era Michoacán, era Guerrero. Pero ok, ahora es el Estado de México y se decreta la alerta en el Estado de México. Pero ojo, Estado de México colinda con la Ciudad de México. Si no, se detiene. Entonces vamos a generar un contexto cada vez más grande, más de tolerancia, de naturalizar la violencia contra las mujeres y por lo tanto de impunidad. Y entonces, esto es súper interesante, lo que les voy a platicar. La alerta de violencia de género se emite y este mecanismo se pone en manos de la sociedad civil. Aquí lo interesante, fíjense, lo interesante es, ¿quiénes pueden? Los organismos de derechos humanos, las asociaciones civiles, es decir, le da esta herramienta a la sociedad civil para decir, oye, Tamaulipas, oye, Guerrero, oye, Estado de México, oye, Ciudad de México, estamos documentando como organización o como sociedad que van 7 mujeres asesinadas en lo que va de un mes y estas se ha dado en determinado territorio y ¿qué está pasando, autoridad? Voy a solicitar al gobierno federal que investigue y entonces, derivado de esa investigación, que decrete la alerta de violencia de género para que ponga un foco rojo en ese territorio, en ese estado, y se pueda obligar y articular a la autoridad para que haga algo. Esa es la alerta de violencia de género, ¿no? En este consiste el mecanismo. Es justamente establece como reparación para el Estado o para la autoridad el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, la investigación y sanción con perspectiva de género, el enfoque de género, la rehabilitación, es decir, los servicios jurídicos que sean necesarios para las víctimas indirectas. En este caso, obviamente, hay niños y niñas que quedan en orfandad o familiares, la satisfacción o la aceptación del Estado en la responsabilidad y la omisión de no estoy cumpliendo con mi tarea de proteger a las mujeres. Por eso, cuando hablamos de hay que derogar o hay que abrogar el delito de feminicidio, porque está bien difícil cumplirlo, está súper difícil cuadrar las conductas en el delito de feminicidio y vayámonos mejor por el delito de homicidio doloso, homicidio intencional y lo agravamos. ¿Pero qué creen? Que con esas iniciativas lo único que hacemos es quitarle la responsabilidad al Estado mexicano de cuidar a las mujeres y de protegerlas. El delito de feminicidio tiene como consecuencia necesaria el reconocimiento del Estado mexicano de decir, he sido omiso, no he protegido a mis mujeres, no las estoy cuidando, no estoy garantizándoles que tengan acceso a la justicia, a la protección, que vivan una vida libre de violencia. Ese es el sentido real de hablar de la violencia feminicida, que el Estado reconozca su omisión y la falta de cumplimiento en la protección de las mujeres. ¿Cuándo se emite la alerta de género? Bueno, es cuando los delitos del fuero común contra la vida, la libertad, hablando, perdón, del fuero común a nivel estatal, obviamente, para quienes no son abogadas o abogados, contra la vida, la libertad y la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social, es decir,
hay un fenómeno en los cuales se nos están yendo los asesinatos de las mujeres para arriba. ¿Qué está pasando? Las mujeres ya no están seguras en la calle. Está perturbando la paz social, está limitando sus libertades, sus derechos. Existe un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, hablando de ley, ¿no? Que haya leyes violatorias o que las discriminen y que eso le represente una limitación en sus derechos. O que los organismos de derechos humanos a nivel nacional o entidades federativas, los organismos de sociedad civil, pues lo solicitan. Entonces, si se dan cuenta, es un mecanismo que se pone a disposición de la autoridad, perdón, de la ciudadanía, de los organismos de derechos humanos, de la ciudadanía propia, de decir, estamos viviendo violencia, las mujeres no nos está cuidando, el gobierno está haciendo omiso. Ese es el sentido real de que actualmente tengamos el delito de feminicidio en nuestro país. Me dicen que hay una pregunta. Adelante, Rosy, ¿me ayudas? Sí, María Guadalupe nos pregunta, en este contexto, ¿también el Estado asume la obligación de atender las causas estructurales de la violencia de género? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Porque no solamente es proteger a nivel de acceso a la justicia, seguridad, es decir, poner a la autoridad a generar mecanismos o articular un esquema de seguridad personal o de integridad de la mujer. Genera también responsabilidad para las autoridades de la prevención. Y la prevención tiene que ver con capacitar a servidoras y servidores públicos. Por eso les decía al inicio de la plática que las instituciones las hacemos las personas. No son escritorios, no son computadoras, no son paredes. Las hacemos las personas. Y nosotras como servidoras públicas traemos arrastrando también estereotipos, desafortunadamente. Y lo vemos en nuestras decisiones y lo vemos en nuestras acciones y en todo lo que hacemos día a día. ¿Qué criterio, qué estereotipo, qué rol de género me está limitando a mí o a mi opinión para restringir los derechos de otra persona? Entonces, efectivamente, como nos comentan, no solamente es el tema de protección, de seguridad, porque no podemos, o sea, no alcanzaría el sistema de seguridad a proteger a todas las mujeres del mundo, de México. Somos un poco más del 50% de la población, imagínense. Se tiene que trabajar en la prevención y la prevención implica capacitación, sensibilización, implementación de protocolos, espacios seguros, políticas públicas de empoderamiento, garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios para que satisfagan sus necesidades y eso no las obligue por necesidad a regresar en el entorno de violencia o con la persona agresora. Entonces, es todo un mecanismo, efectivamente, por eso se llama así, porque es un mecanismo que articula la prevención, la atención y la sanción. Y entonces tenemos, hablando justamente de este tema, otro mecanismo súper importante, que son los centros de justicia para las mujeres, ¿no? Estos centros de justicia son una maravilla. Esa fotito que ven ahí, que la puse muy chiquita, es del primer centro de justicia de la Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de implementarlo. Implementé el protocolo e implementé el primer centro de justicia de la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, haber sido como en el 2015, más o menos por ahí de agosto del 2015. Y hablando justamente de la prevención y del acceso a los servicios, es que se crean estos mecanismos. ¿Qué son y por qué? A ver, esto no sale de que la ley, de nada. A ver, esto fue porque nos compartieron buenas prácticas. Y México dijo, a ver qué se está haciendo a nivel internacional, porque más no sabemos articularnos como Estado. Y entonces los centros de justicia retoman experiencias de otros centros de justicia que ya operan, por ejemplo, en el modelo llamado Family Justice Center, que comenzó en 1992 en Estados Unidos, y los centros de justicia de feminicidio
y de Violencia contra la Mujer en Guatemala. Y dicen, ok, a ver, ¿qué hacemos? Porque traemos a las mujeres de la Agencia del Ministerio Público a la Secretaría de Desarrollo Social para que le den el seguro de violencia contra las mujeres, al DIF para que le ayuden con las becas del niño y le den despensa, vámonos ahora a salud para que allá la atiendan médicamente y le dan rehabilitación, y ahora vámonos a otras instancias. Y entonces traían a las mujeres rebotando de un lugar a otro. Que dijeron, a ver, no, espérense, si estamos haciendo lo mismo, pongámonos de acuerdo por el amor de Dios. Y entonces se crean los centros de justicia, que son un solo espacio en donde convergen instituciones, estas que les acabo de decir. Pero además no solamente son de asistencia y para resolver las necesidades de salud, alimentación, educación de la mujer y de sus hijos. No, concentra ahí la agencia del Ministerio Público competente y concentra un juzgado, puede ser penal, familiar, normalmente son de orden familiar y civil, porque pues a veces viene el tema de guardia y custodia y cualquier orden de protección que se pueda generar, pero también está el juzgado cívico, porque a veces las mujeres literal llegan con su agresor, porque a veces los detienen en el momento en que la está agrediendo y entonces van y lo presentan. Esta agencia del Ministerio Público, este juzgado cívico, este juez garantizan que la mujer pueda tener en un mismo espacio el acceso a la justicia y la protección. Pero además, el DIF o la Procuraduría de Protección a Niños y Niñas, como se conoce en algunos estados, pues genera la protección de los hijos y las hijas, gestiona las becas, aborda el empoderamiento de las mujeres también, los institutos estatales, la Secretaría de Salud. Es decir, cuando una mujer sufre una violación, el Centro de Justicia tiene la obligación de recibirle la denuncia, protegerla, girar órdenes de protección, pero también garantizarle y ofrecerle el suministro de medicamentos antirretrovirales, que es la profilaxis que se aplica, y la píldora de anticoncepción de emergencia. Nada más para que nos demos cuenta todas las instituciones y los servicios que están alrededor de una mujer violentada, hablando solamente de salud. Pero además, ahí mismo se le da la atención psicológica, pero además, ahí mismo se le puede reubicar en un refugio. Es decir, los centros de justicia vienen a resolver la situación de emergencia que se presenta en la vida de las mujeres que sufren violencia. Y entonces, lo que hacen es fortalecer el acceso a través de un proceso incluso de autovaloración. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante la política pública? Porque cada vez estamos llamando más la atención y abriendo más la conciencia para que las mujeres identifiquen que son víctimas de violencia. Yo, mujer, estoy reconociendo que esta conducta de mi pareja me duele. Esta conducta de mi jefe me hace sentir menos, inferior, discriminada. Esta conducta de mi compañero de trabajo me siento acosada. Esta conducta de no me siento segura en mi casa, me da miedo salir. Es decir, es una autovaloración, promueve la autovaloración de las mujeres para que ellas puedan recurrir de manera directa y por iniciativa propia a estos espacios. Entonces son espacios muy valiosos. Todos los estados lo tienen, excepto uno. Todos los estados de la República Mexicana tienen implementados al menos un centro de justicia en su entidad. Y de esta manera articular justamente todos los servicios. Entonces, si se fijan, la ley general que enmarca este acceso a la justicia cuenta con diversos mecanismos. Las órdenes de protección, la alerta de violencia de género, los centros de justicia, y todo partiendo de nuestras convenciones internacionales, de la convención que enmarca los derechos que tiene la mujer o el derecho que tiene la mujer a vivir una vida libre de violencia, pero sobre todo la obligatoriedad del Estado mexicano para proteger, atender, pero sobre todo, y en algo que estamos adoleciendo mucho, la prevención de la violencia contra las mujeres.
creo que hasta aquí termina la presentación. Me gustaría abrir un diálogo con ustedes. Si hay alguna pregunta, si me fui muy rápido, espero no haber utilizado términos jurídicos muy técnicos, pero la idea es que identifiquemos por qué son mecanismos y si realmente existen y cómo operan. Creo que yo les decía, en la medida que nos podemos desarraigar estos estereotipos o estos prejuicios como servidoras públicas desde nuestro ámbito, ya sea creando leyes, dictaminando, tenemos que pensar en cómo afecta nuestra decisión, incluso al interior de nuestras oficinas, en nuestro entorno laboral, familiar, cómo afecta la decisión que yo estoy tomando. Las leyes aquí en México deben de tener este enfoque, debe identificar las necesidades y el impacto de la población. Si yo saco o tengo una iniciativa para reformar o una iniciativa de ley general que ahora está en el horno, la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, tiene que ir sustentada, tiene que ver cómo impacta la población, cómo va a impactar la vida de las mujeres. Tiene que tener cifras, información cualitativa y cuantitativa para saber mi decisión, mi voto, mi proyecto, mi dictamen, cómo va a impactar en la vida de una mujer, cómo favorece los derechos de la mujer, cómo garantiza la progresividad de los derechos de la mujer. Entonces, quitémonos estas ideas, estos estereotipos, estos prejuicios arraigados que tenemos de lo que se espera de una mujer a diferencia de un hombre. Creo que lo podemos hacer desde ya y desde nuestra vida personal hasta lo laboral. Me levantó la mano Guadalupe, por favor, estimada Guadalupe, a tus órdenes. ¿Abres tu micrófono, por favor? Ok, ya me escuchan. Muchas gracias. Bueno, No te felicidades por esta escuchamos, o conferencia. soy yo la que no te escucha. ¿Sí? ¿Ya me Listo. escuchan Ya, bien? perdón, era yo. Adelante. Bueno, pues felicitarte porque por esta conferencia, la verdad es que aporta aspectos novedosos para mí, pero también me lleva a pensar un poco hacia adelante. Estos centros de justicia, la pregunta es si tienen una evaluación de su desempeño por cuanto al apoyo que reciben de otras instituciones. Y bueno, si nosotras, digo, estamos asumiendo un rol muy importante en este proceso, ¿no? Y entonces, esta función de servidoras públicas en el Poder Legislativo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a través de esta unidad, pues a mí me compromete muchísimo. La pregunta es si tenemos acceso o existe un mecanismo para conocer el desempeño que han tenido estos centros de justicia por cuanto a los apoyos que requieren para cumplir plenamente con esa función que es muy importante. Segundo, si existe, bueno, pues hacerla notar, ¿no? Creo que ahí yo veo un área de oportunidad en este grupo que se ha formado de alguna manera a través de las unidades del Senado y de Cámara, hacerla notar y de modo que este tema pueda hacerse llegar a las comisiones ordinarias, a las comisiones vinculantes y que tengan ese dato ahí a la mano. La pregunta es si podemos hacerlo o a lo mejor ya está hecho y yo no sé, ¿no? Es cuánto. Gracias, Guadalupe. Gracias por la oportunidad más bien de complementar la información que me das con esta pregunta. Bueno, los centros de justicia dependen del gobierno estatal, de cada entidad federativa, y normalmente pertenecen a las fiscalías, la administración y la articulación, independientemente de que sea en un mismo espacio, las autoridades que convergen, cada una de ellas conserva su autonomía en cuanto a la dependencia que representa. No sé si me di a entender. Es decir, aunque sea un mismo espacio, se tiene la representación de cada institución.
lo que genera justamente es que haya una administración de ese centro de justicia, que te digo, normalmente depende de las fiscalías generales de justicia y en algunos otros casos depende de los institutos estatales de la mujer. Entonces, la medición me imagino que debe de ser así, no tengo el dato, pero debe de representar un reporte, tanto en las medidas de protección como en las carpetas iniciadas, como en la atención que se genera, ¿no? Cuando se activa una alerta de violencia de género, se hace un diagnóstico o un análisis en ese estado para ver justamente la actuación de las autoridades. Entonces, si te fijas, sí hay un seguimiento de las acciones, pero no identifico ahorita si haya a nivel nacional un rastreo de la eficiencia. La Ley General de Acceso habla de un banco de datos nacional de mujeres víctimas de violencia. Y este banco lo administra la CONAVIM, está a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, pero el Banco Nacional de Datos depende de los datos que le dan las entidades federativas. Entonces, ojo ahí, es un gran pendiente que tenemos. Y respecto a los centros de justicia, efectivamente se aprobó, yo creo que podemos pegar el vínculo, Yolanda, en el chat. Se aprobó recientemente una reforma aquí en el Senado, porque anteriormente se hablaba de los centros de justicia, pero aquí lo tengo, en materia de centros de justicia para las mujeres, porque no se hablaba de la competencia de las instituciones. O sea, decía, los centros de justicia deberán de garantizar los derechos, los servicios de salud, educación, becas, mencionaba los servicios, pero no mencionaba la competencia de cada institución. Entonces, este dictamen, que si no mal recuerdo, lo tengo aquí a la mano, fue votado. Ay, Dios, no lo tengo aquí a la mano, pero ahorita se lo paso a Yolanda. Aquí lo tengo, querida. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre del 2021, o sea, noviembre pasado, se aprobó aquí en el Senado un dictamen por parte de las comisiones, las minutas que fueron en materia de entonces, que lo sepan. ¿Mande? ¿Ahí me escuchó? Perfecto. Les decía que este dictamen fue emitido por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos el pasado 11 de noviembre y fue derivado de 2 minutas que se enviaron por parte de la Cámara de Diputados para reformar la Ley General de Acceso en materia de centros de justicia. Entonces, ahorita se lo paso a Yolanda. ¿Me haces favor de pasárselo a Yolanda? Para que lo identifique más fácil y se lo podamos pegar en el chat. Y justamente lo que hace esta reforma es establecer la competencia. Decir, a ver, salud, te toca esto, a ver, seguridad pública, te toca esto, educación, Procuraduría de Protección a Niños y Niñas, y tenemos mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Como gobierno y como instituciones nos tenemos que articular de mejor manera, porque a final de cuentas, pues nuestra actuación repercute en la vida de las mujeres, ¿no? Como les comentaba. No sé si resolví tu planteamiento, Guadalupe. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Perfecto. Pues bueno, a ver, gracias, querida Pati, qué gusto saludarte nuevamente. El gusto es mío, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. En lo personal me aclaraste muchas dudas y fue muy enriquecedor, ¿no? Yo tengo la inquietud respecto al tema de la alerta de violencia de género. En Zacatecas, desde el 2018 está la alerta. Y de alguna forma he sido testigo de los esfuerzos institucionales que se han hecho. Sin embargo, creo que es mucho más complejo, ¿no?
porque lo cierto es que al día de hoy los feminicidios no han disminuido. En lo que va del año han asesinado a 24 mujeres y la verdad que pareciera que esto repunta, ¿verdad? Entonces mi inquietud es en el sentido de que, ¿qué consideras que hace falta para tener ahora sí que mejores resultados respecto? Yo sé que es complejo respecto al tema de la alerta de violencia de género, y si hubo algunas reformas que por ahí me quedé con la duda, que al parecer hubo unas propuestas como para mejorar ese mecanismo que a mí se me hace muy, muy bueno. Y si las, ahora sí que esa también es la inquietud, ¿verdad? Si las hay, o habrá algún dictamen que nos pudieran compartir, pues porque inclusive ahora sí que sería interesante el tenerlo, ¿no? Porque siento que siendo un mecanismo, siento yo también que debe de a lo mejor analizarse un poquito más, estudiarse un poquito más para que sea más eficiente, ¿no? Porque la realidad es que, pues ahora sí que el feminicidio, pues lamentablemente sigue incrementando. Muchas gracias. Es mi inquietud. Me hiciste la pregunta que muchas y muchos deben de tener, no solamente en esta charla, sino a nivel nacional, Inquietud. ¿no? El saber que falta sensibilizar, faltan recursos, porque se siguen creando espacios y se siguen resolviendo necesidades con lo mismo. En las fiscalías de los estados se siguen creando áreas y pasan el Ministerio Público, la Ministerio Público que estaba en robo de vehículos a violencia familiar. Se siguen creando estructuras con lo que se tiene. Entonces, hacen falta recursos. Históricamente el tema, fíjense cómo lo digo, el tema, porque así lo identifican, de las mujeres, ¿no? Ha determinado que es un tema que no es prioritario. Nos costó mucho trabajo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública metiera o considerara el feminicidio como un delito de alto impacto, la violencia familiar como un delito de alto impacto. Y esto es reciente. O sea, como instituciones o como Estado mexicano nos ha costado mucho darle la seriedad que representa, a pesar que la Organización Mundial de la Salud ya lo dijo desde el 2002, o sea, hace 20 años. La violencia familiar es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la mujer por eso arranqué con esta mirada antropológica jurídica, por eso lo quise abordar, porque es ver y observar cómo salimos de lo público, perdón, de lo privado a lo público. O sea, una mujer que es violentada al interior de su familia o que sufre de violencia familiar, tiene repercusión a nivel de salud pública. ¿Por qué? Por el bajo rendimiento escolar de los hijos o de las hijas. La mujer que es violentada deja de ir a trabajar si presenta alguna lesión visible porque le da vergüenza sufrir violencia y prefiere callar porque entonces puede quedarse sin el sustento de su casa. Y entonces aguanta o de plano no se presenta a trabajar, repercute en su salud, en su productividad, en la productividad de los hijos, en el rendimiento escolar, en la salud mental, emocional de los niños, en la deserción escolar. Entonces, es un problema que impacta en la esfera pública, sale de lo privado a lo público. Entonces, ¿por qué no está funcionando? Pues porque seguimos viendo los asuntos o la materia relacionada con la violencia contra las mujeres como un ámbito privado, algo que se puede resolver en casa, porque las mujeres cuidamos re bien, somos buenas enfermeras, tenemos la responsabilidad de tenerle en orden la casa y la armonía, tenemos esa responsabilidad y aparte tenemos que cumplir para que los hijos vayan a la escuela.
Ya no voy a decir más porque si no me voy a seguir. Pero ¿qué está dejando, qué está fallando? Restarle importancia a la violencia contra la mujer. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Es un problema de salud pública, repercute en la economía gravemente, lo vimos en la pandemia. O sea, el lema del año 2020 y 2021 de las organizaciones de las Naciones Unidas es visibilicemos porque la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, es otra pandemia. En el entorno donde se supone que las mujeres están más seguras es donde las están asesinando, donde las están violando, donde las están violentando. Y ahí la tienes con el agresor. Ahí está. Entonces, todo eso nos falta mucho. Pero pues yo, igual que tu querida Patti, tengo la gran duda, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, sí, creo que podríamos decir también que avanzamos en el tema de las leyes, pero tenemos mucho rezago en el tema cultural, entonces ahí es donde entiendo que tenemos que trabajar y permear hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, querida Patti. La educación es fundamental, los valores, ¿no? Pero Sí. los valores y la educación compartida. No solamente se la dejamos a la mujer, es quien está educando. Los maestros, las maestras, en las guarderías, el papá, la mamá, todo mundo forma parte de este proceso de formación de un ser humano. Y es ahí donde también estamos. Incluso no sé si se han dado cuenta que en las marchas, y a lo mejor me estoy excediendo ya voy a terminar. En las marchas del 8 de marzo, que está ya próximo a suceder, vemos cada vez más una marcha intergeneracional. Vemos a abuelitas, a mujeres adultas mayores que acompañan a sus nietas. Vemos niñas que están marchando de 8 o 10 años, tomando conciencia de que tienen derecho a vivir de manera libre y sin violencia. Entonces, ha sido una revolución. Las revoluciones donde se han generado, gestado el reconocimiento de los derechos humanos, se han generado a través de revoluciones, literal. La Revolución Francesa con el sufragio efectivo, ¿no? La revolución liberal sobre el tema de racismo que acompañó el sufragio efectivo, los derechos políticos, sociales, el reconocimiento de la ciudadanía, se han hecho a través de lucha, de reconocimiento y de conciencia de las mujeres. Y mientras sigamos avanzando y generando estos espacios y acompañándonos, pues yo creo que estamos haciendo algo positivo, ¿no? Entonces, adelante, Lucía. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la ponencia. Me gusta mucho entrar a estas ponencias. Hablando de la educación y de la prevención que mencionaban hace un rato, ¿qué tanto se está trabajando en las escuelas? Porque a mí se me hace muy importante o se me haría un tema, se me haría un punto muy importante en el tema de la prevención, entrar desde las escuelas con los niños y las niñas, ya que desde edades muy tempranas enseñarlos a que no se deben de faltar al respeto de ninguna manera, tanto de niños para niñas como de niñas para niños de diferentes edades. ¿Qué tanto se está trabajando de esa manera? Es todo. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos una ley general de protección de niñas, niños y adolescentes. Es una ley general que protege los derechos humanos de los niños y las niñas. Y retomando justamente uno de los derechos que hablaba, ¿se acuerdan? De esta mirada antropológica que echamos atrás a las convenciones internacionales, dicen que las niñas tienen derecho a ser educadas de manera libre de estereotipos, ¿no? Y de cuestiones que afecten o que limiten su desarrollo. Creo yo que ahí, digo, no es mi tema, no es mi materia, he trabajado mucho en el servicio público, 20 años casi, y tengo un poquito de experiencia en varios temas, pero desconozco ahorita cuál es el avance en cuanto a esta educación libre de estereotipos. Sé que se está avanzando, la misma ley general obliga a los estados a que a través de sus leyes generen estándares de educación libres de estereotipos. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, como una buena práctica, la verdad desconozco si se dio seguimiento,
o cuál sea la realidad de las escuelas, se eliminó el uso de uniforme de falda para las niñas, ¿no? Es decir, eh, ustedes saben que a las niñas, pero es a través de amparos muchas veces, ¿no? Que es casi casi el latigazo a la autoridad de decir, oye, a mí me están limitando en mis derechos como niña y me obligan a llevar falda cuando yo quiero llevar pantalón porque no me siento cómoda sentándome o jugando fútbol con falda, ¿no? Es decir, seguimos siendo reactivas o reactivos en torno al progreso de la sociedad, cuando debería ser al revés. Nuestras leyes deberían de proteger de manera anticipada antes de que se dé el evento. Pero bueno, forma parte de toda la estructura jurídica. Ese es un ejemplo de buena práctica en la Ciudad de México. Desconozco, hay estados un poquito más conservadores, hay otros que son más progresistas, pero desconozco y no me gustaría darte una información errónea porque sé que se tiene consagrada en la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes los derechos de los niños y las niñas y adolescentes, pero no sé en sí la política pública como esté. Pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de la educación libre de estereotipos, los valores, y es a lo que le debemos de apostar a final de cuentas, ¿no? Yo creo que las generaciones que vienen ahora con el tema de la pandemia, pues habrá que ver qué efectos tienen, ¿no? Porque son niños y niñas que no han tenido la socialización necesaria como para identificar su responsabilidad en el comportamiento social, ¿no? Es decir, están aislados, crecieron, están pegados a un monitor y no tienen contacto y no tienen seguramente estos límites, tanto que nos obliga, por ejemplo, el civismo, ¿no? En las escuelas, a tener límites de conducta y a tener valores hacia la otra persona que está al lado de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Lucia. ¿Alguien más? ¿No? Adelante, Guadalupe, gracias. ¿Les parece que ya vayamos cerrando? Porque ya no había visto la hora, ya llevamos casi 2 horas aquí. Adelante, Guadalupe. Bueno, muy rápido. Existe una... Hace poco estaba yo viendo algunos datos sobre las llamadas de emergencia y encuentro que existe el Instituto, el Sistema Nacional de Prevención y Atención, junto con el Instituto Nacional el titular del Secretariado Ejecutivo, perdón, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, establecieron un convenio para identificar el 911 como las llamadas de emergencia. ¿Podrías, por favor, explicarnos brevemente si esto realmente ha funcionado o si... Digo, no quisiera hacer un juicio de valor, pero ¿qué opinión tienes? Ustedes, esto parece un examen profesional de política pública en materia de seguridad No. y acceso a la justicia de las mujeres en México. No se vale. No. Les cuento un poquito. Sí, efectivamente hay un sistema que monitorea las llamadas al 911. Ustedes saben que a nivel nacional tenemos el 911 y que monitorea las llamadas de emergencia. Sé que el Instituto de las Mujeres es quien da seguimiento, como bien dices, querida Guadalupe, pero desconozco el impacto real de estas llamadas, ¿no? Hay estadísticas publicadas, yo creo que a nivel de diagnóstico, si ustedes realizan algún estudio, esas cifras pues son respaldadas por los sistemas de emergencia de los estados a través de los C4 y los C5 que se operan, pero hay una realidad, sí hay un incremento en las llamadas de emergencia, obviamente, durante la pandemia, y se ha hablado mucho, ¿no? La doctora Nadine Gassman lo comentó, la maestra Fabiola Alanís también, titular de la CONAVIN, lo comentaron, y pues es un hecho innegable, ¿no? Que se potencializó la violencia contra las mujeres al interior de la familia o al interior del hogar. Uh-huh. Adelante, querido director general. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitar la exposición, pero también la iniciativa de tener este tipo de eventos, porque en primer lugar nos permiten actualizarnos y
y sobre todo de personas tan informadas y tan en el manejo de este tipo de eventos, de este tipo de temas. Es muy importante a veces para algunas áreas como las que nosotros manejamos, porque también, no obstante que es estrictamente administrativo y a veces cae en la estricta competencia personal de quien quiera denunciar o de quien quiera dar a conocer su problema a veces de violencia, también nosotros mismos debemos estar preparados para la atención de los mismos, dar algún respaldo para eso. Por eso quiero destacar la importancia de este evento y sobre todo también de la exposición. Actualizarnos es muy importante y yo creo que eso es lo que hay que destacar de esto, la actualización en cuanto a la información. Ahorita mismo se está hablando del 911, que es digamos, que es un instrumento no nuevo, pero por ejemplo ahorita que ya hay instrumentos de control adicional que no lo sabía, por ejemplo, cuando yo fui procurador, sí estaba un teléfono de emergencias, pero finalmente era objeto a veces hasta de sabotaje, porque de repente llamadas y llamadas que no eran realmente de emergencia, sino a veces de juego. Si llegara el caso, pudiéramos nosotros sugerirlos o pues realmente a lo mejor hasta utilizarlos para cualquier tipo de emergencia. Por eso, felicidades y bueno, seguiremos pendientes de este tipo de reuniones. Muchas gracias, querido director general. No dije nada contrario a derecho. Nada. Muy bien. Al contrario, dije que me estoy actualizando. Perfecto, muchas gracias. Gracias por acompañarnos siempre y bueno, pues doy el cierre a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido de verdad un honor que me permitan compartir un poquito con ustedes de esta mirada que es importante tener, como dice el licenciado Eduardo Medel, no solamente para consumo profesional o la labor que realizamos, sino de manera personal, poder orientar, acompañar o transmitir esta información a otras mujeres que tengamos cercanas, tanto en el ámbito personal y familiar como en el ámbito laboral. Muchas gracias nuevamente. Agradezco a la Cámara de Diputados que están también conectadas, varias personas de seguridad, de opinión pública, de los congresos estatales de Zacatecas, Oaxaca, que ya había comentado, Tamaulipas, Yucatán, Puebla. De Puebla tenemos también de la unidad y del grupo de igualdad laboral y a las áreas del Senado también representadas el día de hoy que nos acompañan desde el Centro de Capacitación y Formación Permanente, del sindicato, como ya habíamos comentado, muchas gracias y le agradecemos también a la Secretaria General del sindicato, por favor, Martín, agradecele que nos acompañó y obviamente a la Dirección General de Recursos Humanos, representada bastante bien por su director general, muchas gracias nuevamente, y a la Biblioteca del Senado de la República. Gracias, nos vemos el próximo 25 de marzo y pues sigamos trabajando. Un abrazo fuerte, fuerte, cuídense mucho. Gracias por escucharme. Gracias por todo. Gracias. Igualmente, buen fin. Gracias a ti, la excelente disposición. Gracias. Gracias.